Tu habilidad para soñar es uno de los regalos más grandes que Dios te haya dado. Cuando te dio tu mente y tu habilidad para imaginar el futuro, para visualizar en tu mente cómo podría ser tu futuro, ese es un enorme regalo de Dios. Es lo que te hace diferente a los animales. Ellos no tienen la habilidad de imaginar el futuro, de imaginar, de pensar, de crear, de soñar, como lo hacen los seres humanos. Eres muy parecido a tu creador. Cuando eres creativo. Todo gran logro en la vida comenzó como un sueño. Nada ocurre hasta que alguien comienza a soñar. Tú debes tener un sueño para tu vida. Tú debes tener un sueño para tu vida. Si no tienes un sueño, estás a la deriva. No estás viviendo en verdad, solo existiendo. No estás teniendo una vida, solo estás dejando que la vida ocurra. Y solo estás a la deriva. Napoleón dijo una vez que la imaginación gobierna el mundo. Albert Einstein dijo, la imaginación es más importante que el conocimiento. Creo que estoy de acuerdo con él. Porque todo empieza con un sueño. Y todo el mundo necesita un sueño para su vida. Ahora, he invertido la mayor parte de mi vida ayudando a las personas a descubrir el sueño de Dios para sus vidas y luego seguirlo. Y he descubierto que por cada una de las personas que descubren qué es lo que deben hacer con sus vidas, lo que creen que Dios quiere que hagan con sus vidas, tienen un sueño y van tras de él. Por cada una de esas personas, hay 9 personas que nunca empiezan, que ellos se estancan. Y ellos se estancan por los problemas que parecen interponerse en el camino hacia sus sueños. Y esos problemas a menudo parecen tan grandes que se siente como si fueran gigantes. Es como un gigante parado en el camino diciendo, tú no pasarás más allá de aquí. Ahora, tal vez sea un problema financiero que parece un problema gigante. Tal vez sea un problema relacional que parece un problema gigante. Tal vez sea un problema físico o emocional o espiritual y piensas, este es un problema gigante que está parado en medio de mi camino, bloqueando mi sueño. ¿Qué es lo que haces cuando eso ocurre? Eso es lo que quiero que veamos este fin de semana. ¿Qué es lo que haces cuando hay gigantes en tu vida? Problemas gigantes que evitan que sueñes y que cumplas el sueño que Dios tiene para tu vida. Afortunadamente tenemos una historia maravillosa en la Biblia que explica cómo lidiar con los gigantes, con los problemas gigantes de la vida. Se encuentra en 1 de Samuel, capítulo 17, y es la historia de David y Goliat. Ahora, un buen amigo mío, el escritor Malcolm Gladwell, ha escrito un nuevo libro llamado David y Goliat. Y es la historia de los débiles, inadaptados y el arte de cómo pelear contra gigantes. Así que le he pedido a Malcolm que nos acompañe y comparta y que enseñe este fin de semana junto conmigo. Así que estoy haciendo esta introducción. Luego Malcolm va a enseñar y luego yo volveré. Así que pondremos a Malcolm en el medio. He estado esperando todo el día para hacer esa broma. Y aquellos que no miran la televisión estadounidense en el extranjero, olvídenlo, tampoco fue tan buena broma. Ahora, déjenme empezar con el texto. 1 de Samuel 17. Déjenme leer los primeros 6 o 7 versos. Y dice, los filisteos reunieron su ejército para la batalla, y los israelitas quedaron frente a frente en los montes opuestos, separados por el valle. Luego Goliat, un campeón filisteo de Gat, esa es la ciudad, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros de altura. Era enorme. Llevaba un casco de bronce y su cota de malla hecha de bronce que pesaba 57 kilos. Era un tipo grande. También tenía protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Y su escudero iba siempre delante de él.
Para enseñarnos sobre el significado de este texto, podrían darle una calurosa bienvenida a los Saddleback, al autor de múltiples libros de mayor venta en el New York Times, Malcolm Gladwell. Denle una calurosa bienvenida. Gracias. Es un increíble honor que me hayan pedido venir a Saddleback y ayudar al pastor Rick con la lección de hoy acerca de cómo vencer a Goliat, que como ya han escuchado la historia, es muy interesante para mí. Fue la inspiración para mi libro más reciente. Es una historia que pienso que tiene una complejidad inesperada, por lo cual creo que es una historia con una inspiración poderosa. Ya conoces la historia, has escuchado al respecto hace solo un momento. Tuvo lugar hace 3000 años en Palestina, que es el corazón del mundo bíblico. Y de hecho, ese es un buen punto para empezar, porque creo que la geografía de ese lugar es muy importante. Palestina está en la Israel moderna y tiene una cadena de montañas que corre hasta la parte este del país. Y es donde la mayoría de las ciudades históricas de Israel se encuentran. Belén, Jerusalén y Hebrón, todas están en la montaña. Y en la parte oeste del país se encuentra una llanura litoral que limita con el Mediterráneo. Y ahí se encuentra Tel Aviv. Y en medio de la llanura litoral y de las montañas hay una serie de valles corriendo de este a oeste. De valles con puentes. Y esa área se llama la Cefela. Y si alguna vez has estado en Israel, sabes que la Cefela es probablemente la parte más hermosa del país. Todos esos valles están llenos de viñedos y de trigales, bosques de roble y de pino, una parte del mundo absolutamente maravillosa. Pero también tiene una enorme importancia estratégica, porque a lo largo de la historia del curso de Palestina, la Cefela es el lugar que los ejércitos en la llanura litoral han tomado para llegar a las montañas, para retar a cualquier persona viviendo en las montañas. Y eso es lo que ocurrió hace 3000 años. Los filisteos, que eran los enemigos de Israel, que vivían en la llanura litoral porque eran sefardíes, vinieron de Creta. Ellos decidieron atacar el reino de Israel en las montañas y se abrieron paso por uno de esos valles. Llegaron a las montañas y el rey Saúl, que era el rey del reino de Israel, escucha sobre esto y reúne su ejército y bajan las montañas hasta donde estaban los filisteos. Y ambos se encuentran en el valle de Ela, uno de los más famosos y hermosos valles de toda la Cefela. Y los filisteos ocuparon la parte sur, y los israelitas se atrincheraron en la parte norte, y ambos lados se miraban y era un callejón sin salida, porque ninguno de ellos podía atacar al otro. Para poder atacar a tu oponente tenías que descender todo el valle y luego volver a subir, y al hacerlo te estarías exponiendo, ¿no es así? Así que se trata de un enfrentamiento donde se miraban uno al otro por semanas. Y finalmente los filisteos dijeron, basta, y enviaron a este poderoso guerrero, el hombre de quien acabas de escuchar. Creo que él medía entre 2,5 metros y 3 metros, tal vez 3,5, y estaba vestido de pies a cabeza con una armadura de bronce reluciente. Tenía una espada, un escudo y una jabalina y era absolutamente feroz y espantoso. Y él desciende y reta a los israelitas a que envíen a uno de sus soldados para que pelearan uno a uno. Esta es una tradición que se hizo durante mucho tiempo en las guerras de la antigüedad. Cuando los dos ejércitos estaban acorralados, ambos ejércitos tomaban a un soldado, el más poderoso, y ellos lo resolvían uno a uno. Y eso es lo que este hombre estaba haciendo. El problema es que nadie del lado de los israelitas quería enfrentarlo. Él es demasiado grande y fuerte, así que se sentaron y dijeron, de ninguna forma voy a hacerlo. Y finalmente este niño da un paso adelante y dice, yo lo haré. Fue ante el rey Saúl y le dijo, me gustaría enfrentar a este gigante. Así que Saúl le dice, eso es ridículo, no puedes hacerlo, eres tan solo un niño. Y el niño le dice, de hecho soy un pastor y tengo cierta experiencia. He matado antes a algunos leones, creo que estoy a la altura. Y Saúl está atrapado y no tiene a nadie más que pelee contra Goliat. Y el rey de Israel está en una encrucijada, porque si ellos pierden y no responden al reto de Goliat, las reglas de este combate individual es que todo se terminó. Así que finalmente Saúl dice, está bien, puedes hacerlo, pero quiero que tomes mi armadura. ¿Está bien? Al menos usa esta armadura.
Y el niño dice, de ninguna forma. Nunca antes he usado una armadura y no tendría sentido. En lugar de eso, él se inclina al suelo y toma una serie de piedras, las pone en su bolsa de pastor, toma su bastón y empieza a correr hacia abajo de la montaña. Y Goliat miró, el gigante vio al niño acercándose y alzó la voz diciendo, ven a mí para poder alimentar a las aves del cielo y a los animales del campo con tu cuerpo. ¿Cierto? Estaba burlándose de él, ese enorme gigante. Así que el niño se acercó y el gigante vio que él no tenía una espada o escudo o algún tipo de armadura, simplemente un bastón de pastor y una pequeña bolsa. Y el gigante se ofendió. Y ahí estaba este poderoso guerrero enfrentándose con un niño pequeño. Y él dijo, ¿soy yo un perro para que vengas a mí con palos? ¿No es así? Y el niño se acerca más y más y le dice, yo vengo ante ti en el nombre del Señor. Y él puso su piedra sobre su honda y comenzó a ondearla sobre su cabeza y dejó volar la piedra y golpeó al gigante exactamente entre los ojos y cayó al suelo. Y el niño corrió hacia él y tomó su espada y le cortó la cabeza. Y los israelitas ganaron la batalla al final del día. El nombre del niño, por supuesto, es David y el nombre del gigante es Goliat. Y la razón por la que me interesé tanto en esta historia y la razón por la que esta historia se volvió la inspiración para este libro es porque me di cuenta que cuanto más lo veo de cerca, veo que todo lo que creí que era cierto acerca de esta historia no era verdad. Ahora, llamamos a David el más débil en esta batalla, ¿cierto? De hecho, la historia de David y Goliat ha entrado en nuestro vocabulario como metáfora para las batallas entre los grandes favoritos y aquellos que están enormemente dominados y tienen un golpe de suerte, ¿cierto? 1 en 1.000.000. Ahora, ¿por qué pensamos que David tuvo un golpe de suerte? Bien, una razón es que Goliat es un gigante y David es solo un niño. Seguramente era mucho más pequeño que Goliat. La segunda razón es que Goliat era un guerrero experimentado y David no, era tan solo un pastor, ¿no es así? Y la tercera razón, tal vez la más importante, es que Goliat estaba armado hasta los dientes. Él tiene esta armadura, tiene la espada, el escudo, la jabalina, la lanza. Él estaba equipado con todo el armamento moderno de aquella era. Y todo lo que David tiene es una onda. Pero empecemos allí, porque creo que ese es el primer error que cometemos. En los tiempos antiguos habían 3 tipos de guerreros. La primera palabra, caballería. Todos los ejércitos tenían gente con carros de a caballo, ¿cierto? La segunda cosa que era común en las guerras en los tiempos antiguos era la infantería pesada. Soldados a pie con espadas, escudos y armadura. Y lo tercero que los ejércitos en la antigüedad tenían era la artillería. Y eso era personas con arco y flecha, pero más importante aún, personas con ondas. Ahora, una onda era una bolsa de cuero y ponías una piedra en la bolsa y tenía 2 largas cuerdas atadas. Sostenías las cuerdas en tu mano y balanceabas la cuerda una y otra vez y dejabas ir una de las cuerdas y la piedra salía volando. ¿Está bien? Ahora, esto que estoy describiendo no es una resortera. A veces la gente cuando cuenta la historia de David y Goliat, lo hacen ver como que David tenía una pequeña resortera para niños, ¿cierto? David tenía una onda. Y una onda no es un juguete para niños, es un arma devastadora. Así que sabemos de estudiar las ondas que un hombre puede probablemente, un típico artillero de onda, puede rotar esa bolsa de cuero 6 o 7 veces sobre su cabeza por segundo. Cuando él deja ir la piedra, eso significa que probablemente la piedra viaje alrededor de 35 metros por segundo. Así que si Goliat está a 30 metros de David, la piedra lo alcanzará en menos de 1 segundo. Goliat no tiene tiempo de responder, es boom, boom, ¿cierto? Lo segundo que sabemos es, hay personas que lo han estudiado. Yo encontré esto cuando estaba escribiendo mi libro. Es lo que encuentras cuando escribes libros. Encuentras expertos en balística que han estudiado las dinámicas de las ondas. La piedra que David usó era tal vez sulfato de bario, que es la piedra más común encontrada en el valle de Ela. Si haces los cálculos, una piedra con ese peso viajando a esa velocidad sería el equivalente a un disparo de un arma calibre 45.
No cabe duda que esa piedra podía penetrar el cráneo de Goliat. También está el asunto de la precisión. Bien, sabemos tanto de recuentos bíblicos como de recuentos de batalla de la época medieval que un hondero experimentado puede ser increíblemente preciso. Los honderos podían darle a aves volando. Así de buenos eran. Así que no cabe duda que David, quien era un hondero experimentado, ¿cierto? Ese era todo su punto. Él había usado antes esta arma en todo su tiempo como pastor, y no cabe duda de que él estaba viniendo en contra de Goliat con un arma increíblemente importante y poderosa. ¿Y qué era Goliat? Goliat era infantería pesada, y lo que sabemos de estudiar las guerras de la antigüedad es que los honderos eran usados a menudo para un efecto devastador contra la infantería pesada, ¿cierto? Así que esta es una pelea dispareja, de cierta manera. Y Goliat, quien estaba allí diciendo a David, ven a mí, ¿no es así? Lo que quiere decir con ven a mí es, acércate, tengamos un combate con espada. Él tiene la impresión de que lo que ocurrirá es que resolverán el asunto en un combate mano a mano. Pero David no es tan tonto. ¿Por qué habría de tener un combate mano a mano con un hombre con 3 metros de alto? No, lo que David hace es cambiar las reglas, ¿sí? Dice, yo traeré una onda a un combate de espadas, ¿sí? Así que aquí tenemos a alguien que cambia las reglas, que tiene tecnología superior y que tiene el Espíritu del Señor en su corazón, ¿sí? Y aún así lo llamamos el más débil. ¿Por qué? ¿Qué en este escenario nos dice que David tuvo solamente un golpe de suerte? Él parece haber tomado toda la ventaja del mundo. Ahora, si ese fuera el caso, creo que hemos malentendido a David y creo que también hemos malentendido a Goliat. ¿Sabes? Se supone que Goliat era este guerrero poderoso, el guerrero más poderoso de toda Palestina. Pero lo interesante es que si observas esta historia en Samuel, si observas de cerca el recuento bíblico de esta historia, hay todo tipo de cosas raras que no son consistentes con esta noción de Goliat como este guerrero indomable. Primero que todo está el hecho de que él fue precedido hasta el valle por un asistente. ¿Está bien? Alguien lo está tomando de la mano y lo está guiando hasta el valle de Ela. ¿Por qué? Él era el guerrero más poderoso de toda Palestina. ¿Por qué habría de ser guiado de la mano hasta el fondo del valle? ¿Está bien? Y luego está el hecho de que el recuento bíblico menciona cuán lento se movía Goliat. ¿Por qué se mueve lento? Se supone que fuera este guerrero indomable y poderoso, ¿cierto? En todo caso, ¿por qué le toma tanto tiempo a Goliat saber qué es lo que trama David? Él sigue diciendo, ven acá, que voy a alimentar contigo a las aves del cielo y a las bestias del campo y todo eso. Y la verdad es que desde el inicio, si estuvieras viendo, sabrías que David está bajando la montaña y no tiene una espada en sus manos, no tiene un escudo, no está usando armadura. Claramente algo ocurre. ¿Por qué estaba Goliat tan inconsciente de lo que ocurría con David? ¿Por qué es que reacciona? ¿Por qué espera a reaccionar hasta el último minuto? Y luego está el comentario extraño que hace. Cuando finalmente ve a David, le dice, ¿acaso soy un perro que vienes contra mí con palos? ¿Palos? David no tenía palos. Él tenía un palo, ¿cierto? De alguna forma y por algún motivo, Goliat vio 2. Ahora, resulta que hay un enorme estudio médico sobre Goliat. Todo tipo de endocrinólogos a lo largo de los años han visto la historia y han dicho, ¿saben qué? Creemos que podemos dar una explicación para todas estas anomalías en la historia. Y en lo que los endocrinólogos se enfocaron es el hecho que Goliat era un gigante. ¿Está bien? Era más que solo una persona alta. Él tenía cabeza y hombros sobre todos los demás en aquel tiempo. Él medía más de 2 metros en un tiempo cuando el hombre promedio medía 1.5. Y cuando vemos gente que es así de inusualmente alta, buscamos algún tipo de explicación médica. Y una de las explicaciones médicas más comunes para ese tipo de altura excesiva se llama acromegalia. Y la acromegalia es un tumor en la glándula pituitaria que hace que tu cuerpo produzca una mayor cantidad de hormona de crecimiento. Y cuando ves gente verdaderamente alta, muy a menudo ellos tienen acromegalia. Así que debajo del gigante, ¿recuerdan ese famoso poeta? Dije famoso. Él es canadiense y yo también. Es famoso entre canadienses. Ese es un pequeño subgrupo de famoso. Pero
Él tenía acromegalia, o el hombre más alto de nuestro tiempo, un hombre llamado Robert Wardlow, que medía 2.5 metros. Él tenía acromegalia, ¿sí? Es una causa común del gigantismo. Así que pensamos que Goliat tenía acromegalia. Ahora, lo interesante de la acromegalia es que tiene un efecto secundario común. Y eso es que el tumor a veces crece tan grande que comprime el nervio óptico, los nervios que corren de tu cerebro a tus ojos. Así que un efecto secundario común de la acromegalia es que la gente tiene una visión profundamente restringida, ¿cierto? Así que esto es el por qué la gente cree que este es el secreto para entender el comportamiento extraño de Goliat. ¿Por qué está siendo acompañado por un asistente hasta el fondo del valle? Porque no puede hacerlo por su propia cuenta. No tiene una buena vista, ¿cierto? ¿Por qué se mueve tan lentamente? Porque tiene miedo de tropezarse y caer en todas las piedras que estaban en el fondo del valle, ¿cierto? ¿Por qué le tomó tanto tiempo entender que David no quería pelear contra él en un combate cuerpo a cuerpo? Porque no podía ver a David hasta el último momento. ¿Está bien? ¿Y por qué continúa diciendo una y otra vez, ven acá para poder alimentar? Ese no es un ven acá como un tipo de jactancia de un hombre que insulta a su oponente. No, es algo patético. Es, ven acá porque a menos que vengas acá, no puedo verte, ¿cierto? Y cuando él dice, ¿soy acaso yo un perro para que vengas a mí con palos? ¿Por qué mira él 2 palos cuando hay solamente uno? Porque tiene doble visión, ¿cierto? Lo que los israelitas vieron en aquel lugar fue un gigante intimidante. Pero en realidad lo que le daba a aquel gigante su tamaño fue también la fuente de su debilidad. Y eso para mí es la lección principal y la más importante de toda la historia. Dice, no te dejes impresionar por las apariencias. No te dejes llevar por la armadura reluciente que la gente tiene o el hecho de que sean muy altos o parezcan muy fuertes. Comprende que lo que en verdad importa en cualquiera de todos los conflictos y competencias y luchas en las que nos involucramos como seres humanos, lo que en verdad importa está en nuestro corazón. Gracias. Gracias. Como Malcolm dijo, los gigantes no son siempre como aparentan ser. Ahora, es poco probable que debas enfrentar a un gigante físico en tu vida, pero te garantizo que tienes que enfrentar algunos gigantes emocionales, y gigantes relacionales, y gigantes financieros. Y tal vez debas enfrentar algunos gigantes de salud en tu vida y muchos otros tipos de gigantes. Los gigantes más comunes no son gigantes físicos, son los gigantes que están en tu mente y que evitan que vayas detrás de tu sueño. Son los problemas gigantes que ocasionan que tengas miedo. Ahora, David tuvo que enfrentar a estos dos. David tuvo que enfrentar estos miedos. De hecho, hay 4 gigantes en este texto que vamos a ver que David tuvo que enfrentar antes de pelear con Goliat. Y estos, de hecho, tienen más relación con tu vida porque tú enfrentarás estos mismos gigantes una y otra vez en tu vida. Yo los llamo los cazadores de sueños. Son los problemas gigantes que evitan que vayas detrás de ese sueño que siempre has sentido que Dios quería que hicieras con tu vida. Ahora, déjame darte un pequeño trasfondo de esta historia. Un capítulo antes, en Primera de Samuel, capítulo 16, tenemos una historia interesante donde Dios le dice a Samuel, el autor del libro, quien era el jefe religioso, el profeta de Israel en ese tiempo, y Dios le dice a Samuel, quiero que vayas a la ciudad de Belén, que luego se llamaba la ciudad de David, donde Jesús nació, donde vivía David. Le dice, quiero que vayas a Belén y encuentres a un hombre llamado Isaí. Y él tiene un hijo. Y Samuel, tú vas a ungirlo como el próximo rey de Israel. Ahora, el primer rey no había muerto aún. Saúl estaba todavía bastante vivo y él no sabía lo que ocurría. Estaba ocurriendo en secreto. Pero Dios le dice a Samuel, vas a ir a ungir al siguiente rey, incluso antes de que alguien más lo sepa. Así que va a Belén y encuentra un hombre llamado Isaí. Le dice, ¿tienes hijos? Le dice, sí, tengo 8. Le dice, bien, déjame verlos, porque no sabía cuál él tenía que ungir como rey.
Así que Isaí mandó a llamar a los primeros 7, los 7 mayores, y le traen al primer muchacho ante Samuel, el mayor de la familia, y Samuel dice, no es él. Le traen al segundo mayor. Samuel vuelve a decir, no es él. Le traen al tercero de los mayores, y Samuel dice, no es él. Y siguieron avanzando, número 4, número 5, número 6, número 7, y sigue diciendo, no es él. Y luego Samuel dice, ¿no tienes algún otro hijo? Le dice, sí, hay uno más, es el más pequeño. Ni siquiera me molesté en traerlo del campo porque él está cuidando las ovejas. Es el más joven de todos. Y su nombre es David. Samuel dice, ve a traerlo. Y cuando trajeron a David, esto es cuán diminuto, Isaí pensaba de su hijo más joven. Él lo manda a traer, pero al inicio ni siquiera lo había invitado. Samuel dice, él es el indicado. Y allí, él ungió a David como el siguiente rey de Israel, que un día se convertiría en el rey más grande de Israel. Y luego de ungirlo, ¿saben qué ocurrió? Nada. Nada cambió. Isaí, su padre, lo mandó de regreso a cuidar las ovejas. Así que hubo una demora entre el sueño, tú serás el rey de Israel, y entre el sueño, el cumplimiento de ese sueño. Y ese es el primer gigante. El primer gigante, tal vez quieras escribirlo, es la demora. Y su padre lo retenía. Ningún sueño se cumple instantáneamente. Cuando Dios te da un sueño, no lo tienes ahora y lo cumples mañana. No. Te tomará el resto de tu vida ver el cumplimiento de ese sueño. No se cumple instantáneamente, siempre hay un lapso de tiempo, hay un periodo de espera. Y en el caso de David, fue un tiempo muy largo entre cuando lo ungieron como rey, hasta que de hecho se convirtió en rey. Su padre le dijo, regresa con las ovejas. Y actuó como si nada hubiera ocurrido. Evidentemente su padre no pensaba que David tenía suficiente edad o experiencia para dejar su trabajo como pastor y convertirse en rey. En el verso 12 al verso 15 dice esto. David era uno de los 8 hijos de Isaí. Los 3 mayores eran parte del ejército de Saúl. David, sin embargo, se alejaba, encierra esa frase, se alejaba para ir a cuidar el rebaño de su papá en Belén. La primera barrera para tus sueños será esta. Alguien te va a alejar. A algunos de ustedes ya les ha ocurrido. Tienes un sueño de lo que crees que Dios hará en tu vida y alguien te está alejando. Tal vez te hayan alejado debido a tu edad. Tal vez te hayan alejado debido a tu género. Tal vez te hayan alejado debido a tu raza. Tal vez te hayan alejado porque no luces tan bonito o hermoso como alguien más. Todo tipo de discriminación es un cazador de sueños que te aleja de realizar el sueño que Dios te ha dado. Y puede ser un gigante. Ahora esa es la parte triste. A veces las personas que te alejan son aquellos que más te aman. En este caso, era su propio padre. Isaí le dijo, hijo, regresa al campo. Sé que acabas de ser ungido como rey de Israel, pero tienes algunas ovejas que atender. Vuelve a trabajar. Verás, Dios tiene un plan en tu vida y también otras personas lo tienen. ¿Habías descubierto eso? Dios tiene un plan para tu vida, pero también otras personas lo tienen. Otras personas tienen su sueño para tu vida. El padre de David estuvo a punto de hacer que David no fuera rey, sino que se quedara cuidando ovejas. Y algunas veces eso ocurre en tu vida. Y se vuelve un problema gigante que evita que seas todo lo que Dios quiere que seas. Alguien más ocasiona que tú te alejes de tu sueño. Finalmente, David logró ir a ver la batalla, porque el padre de David, Isaí, le dijo, quiero que lleves este paquete con comida a mis hijos, a quien él amaba más, en el campo de batalla. Así que le dio la comida a David y David se fue al campo de batalla. Y allí él ve esta batalla que se estaba librando con Goliat. Y este es el segundo cazador de sueños. Cuando él llegó allí, se dio cuenta de que todo el mundo tenía miedo y el segundo cazador de sueños es el desánimo. El desánimo evitará que alcances tu sueño y en este caso, todo el mundo estaba desanimado porque todo el mundo tenía miedo.
Este tipo, Goliat, tenía a todo el mundo aterrorizado y traumatizado. Y Goliat había creado un clima y una cultura de miedo. Y observa que en los versos 8 al 11 dice esto. Goliat, este enorme gigante, salía en el campo de batalla todos los días y desafiaba al ejército israelita. Y esto es lo que decía. ¿Por qué están todos en orden de batalla? Elijan a un hombre y mándenlo a pelear conmigo. Si me mata, los filisteos se convertirán en sus esclavos. Pero si yo lo mato a él, entonces ustedes se convertirán en esclavos nuestros. Goliat también dijo, me río del ejército de Israel. Los desafío a que envíen a uno de sus soldados a pelear conmigo. Saúl, quien era el rey, y el ejército oían el desafío de Goliat y tenían mucho miedo. Esta es la segunda gran barrera para tu sueño. Cuando todo el mundo a tu alrededor no creen que puede ocurrir porque están aterrorizados y su desánimo puede desanimarte y puede tirarte al suelo si tú lo dejas. Ahora, en esta situación, él sabe, Goliat estaba allí, molestándolos día tras día, todos los días. Dice que tenían miedo. Estaban aterrorizados, estaban traumatizados y sin esperanza. Una traducción dice que estaban tan asustados que no podían hacer nada. ¿Has visto esto en alguna parte? ¿Lo has visto alguna vez en un negocio donde todo el mundo ha decidido, vamos hacia abajo? Donde todos han decidido, la economía es tan mala que nunca vamos a crecer. Nada va a mejorar, nada cambiará. Y de repente la negatividad empieza a salirse de control y todo el mundo a tu alrededor está desanimado. Y todo el mundo a tu alrededor tiene miedo. David no lo tenía, pero absolutamente todos los demás estaban desanimados y asustados por lo que iba a ocurrir. Y dijeron, no hay nada que podamos hacer. Digo, este hombre, tenemos miedo de este gigante y, sabes, ya no hay esperanza. Déjame decirte algo. La sabiduría convencional a menudo está equivocada. Hay mucha sabiduría convencional ahora mismo diciendo que los Estados Unidos está condenada, que va directo a la destrucción. Y si sigues escuchándolo una y otra vez, adivina qué, se convierte en una profecía autocumplida. Observa en ese verso, en tus notas, Goliat estaba desafiando al ejército, el ejército de Israel. Dice, desafiaba al ejército de Israel. Encierra la palabra ejército. Este es el punto. Algunas veces las soluciones vienen a menudo de afuera de la lista del ejército. Ninguno de los profesionales que formaban parte del ejército pensaban que fuera posible. Se necesitó de un niño que no sabía de esto para poder decir, podemos derribar a este tipo. Algunas veces, las personas que están en la situación son los últimos en ver la solución. Algunas veces se requiere a alguien de afuera, a un niño del campo, que diga, esto no es gran problema, podemos derribar a este hombre. Todos los demás habían cedido ante el desánimo. Todos los demás a su alrededor tenían miedo. Tal vez eso es verdad en tu familia. Tal vez eso es verdad en tus negocios. Tal vez eso es verdad en tu vecindario. Y todos alrededor dijeron, esto no va a funcionar. Ahora, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué renuncian todos los demás? Y creían que este Goliat no podía ser vencido. Bien, escucharon la voz incorrecta. Escucharon la voz incorrecta. ¿Y tú? ¿Estás escuchando la voz incorrecta? Escuchas a quienes te dicen, esto no se puede hacer. No puedes alcanzar tu sueño. Eres muy joven, eres muy viejo, eres muy pobre, eres muy rico. No eres suficientemente inteligente. Y ni siquiera lo intentes. Si los escuchas a ellos, eso es lo que va a ocurrir. Observa lo que dice en el verso 16. Durante 40 días, cada mañana y cada tarde, el campeón filisteo se paseaba dándose aires delante del ejército israelita. Estaban escuchando esta negatividad una y otra vez, de día y de noche, como los programas radiales. Pregunta, ¿a quién estás escuchando que es negativo? ¿A quién estás escuchando que dice, no se puede hacer? ¿A quién estás escuchando que dice, no hay esperanza? ¿Sabes qué? Si escuchas suficientes declaraciones negativas, adivina qué, te vuelves negativo. Es lo que ocurre, te vuelves negativo y eso roba tu sueño. Y algunas veces lo que necesitas en tu hogar, en tu negocio, en tu vecindario, es simplemente un joven fresco del campo que diga, podemos hacerlo. Necesitas que venga alguien que no sea un profesional. Versos 23 y 24.
Mientras hablaba con sus hermanos, está hablando de David. Goliat salió del campamento filisteo, desafiando como siempre a gritos al ejército israelita. Y David lo oyó. Los soldados israelitas veían a Goliat y corrían de miedo. Déjame darte un consejo. Como alguien que te ama, como tu pastor, no salgas con personas miedosas. No salgas con personas miedosas. ¿Por qué? Porque es altamente contagioso. Si te rodeas de personas negativas, te volverás negativo. Si te rodeas de personas desanimadas, estarás desanimado. Si te rodeas de personas miedosas, tú serás miedoso. Si te rodeas de personas cobardes, tú serás un cobarde. Y esto estaba infectando tanto a toda la ciudad y a toda la nación que se necesitó a alguien de afuera para lidiar con el cazador de sueños del desánimo. Ahora, hay un tercer cazador de sueños, y es lo que yo llamo el gigante de la desaprobación. Y esa es la tercera cosa que evitará que realices tu sueño. Primero, la demora. Cuando no ocurre enseguida, te empiezas a rendir. Segundo, el desánimo. Cuando todos a tu alrededor te dicen, no puedes hacerlo, no puedes hacerlo, no puedes hacerlo. No ocurrirá, entonces te rindes. Y el tercero es la desaprobación. Queremos agradarle a todo el mundo. Pero si tú quieres seguir el sueño que Dios tiene para tu vida, déjame decirte esto. Habrá murmuradores. Habrá quien te critique. Habrá gente antagonista. Habrán personas a quien no les gusta el sueño y habrán personas a quien no les gustes tú. Pero puedes escucharlos o puedes ignorarlos. Pero si estás preocupado por la desaprobación de otras personas, nunca realizarás tu sueño. Lo diré nuevamente. Si estás preocupado por la desaprobación de otras personas, nunca serás quien Dios quiere que seas. Porque el diablo se hace cargo de que haya mucha gente que lo desapruebe. En esta situación fue el mismo hermano de David quien desaprobó a David. El hermano mayor de David lo escuchó hablando acerca de Goliat y se enojó sin ningún motivo. Y él cuestionó las motivaciones de David y trató a David con desdén y trató a David con desagrado y trató a David irrespetuosamente. Él minimizó a su hermano menor. Ahora, en los versos 26 al 29, dice esto. David les preguntó, él estaba allí en el campo de batalla con todos los soldados y allí estaba Goliat, haciendo todas estas amenazas. Y David dijo, ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? Ahora, cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, cuando escuchó lo que estaba diciendo, se enojó. Y le dijo, ahora escucha esto, y dime si no reconoces esta dinámica en la familia. El hermano mayor le dijo a David, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño. Solo quieres ver la batalla. Y David le responde a su hermano mayor, ¿qué hice ahora? Contestó David, solo hacía una pregunta. ¿Alguna vez has escuchado esto? Se llama rivalidad de hermanos. ¿Recuerda a alguien vagamente esto? O se puede ver en esta interacción entre dos hermanos y el hermano mayor le dice, no eres nadie, vete de aquí, vete a casa, ve a limpiarte la nariz, ve a jugar con tus legos. Y el hermano menor dice, ¿y ahora qué hice? Solo hacía una pregunta. ¿Está bien? Aquí podemos ver una rivalidad y también podemos ver resentimiento. Y este es el punto. Odio decirlo, pero algunas veces tu familia no quiere que tengas éxito en alcanzar tus sueños. Algunas veces tu familia no lo quiere porque hace que ellos estén envidiosos o celosos o piensen, ¿por qué yo no? La rivalidad entre hermanos lleva al resentimiento. Y sabes, incluso Jesús padeció esto. ¿Sabías eso? La Biblia nos dice que Jesús nació de María siendo virgen, pero luego José y María tuvieron varios hijos. De hecho, los menciona en la Biblia. De hecho, algunos los siguieron. Pero ¿sabías que ninguno de los hermanos y hermanas de Jesús creía en Jesús y creían que era el Hijo de Dios hasta después de la resurrección? Ninguno de ellos. Ahora, no los culpo. ¿Qué te parecería tener un hermano mayor que siempre fuera perfecto? Y estás peleando con tu hermano y tu mamá, María, te dice, ok chicos, ¿qué pasó? Mamá, él lo hizo. No, él siempre es perfecto.
Mamá, él dijo, él no lo dijo. Estás mintiendo. Digo, es como, ¿te gustaría tener un hermano mayor perfecto, de verdad? Digo, eso sería... Yo tampoco le creería. ¿Está bien? Pero fue hasta después de la resurrección, cuando Jesús les mostró sus manos, que ellos creyeron. Uno de ellos, su hermano llamado Santiago, su medio hermano. Santiago, quien escribió el libro de Santiago en la Biblia. El medio hermano de Jesús. Ahora es genial que si alguien podía poner sobrenombres, ese era Santiago. Mi hermano, el Señor. ¿Está bien? Pero Santiago escribió el libro de Santiago y luego se convirtió en la cabeza de la iglesia en Jerusalén, porque incluso él sabía que Jesús estaba vivo y lo había visto ser crucificado. Así que no estaba fingiendo. Ningún hermano fingiría. Si Jesús no hubiera resucitado, créeme, su hermano no lo hubiera fingido. Pero resucitó. Y en esa carta que él escribió Santiago, un siervo de Jesucristo. Él ni siquiera hizo alusión a su nombre de medio hermano. Él dijo, soy un siervo de Jesús. Pero incluso Jesús tuvo esta situación. Ahora, el hermano de David dijo, yo conozco tu orgullo. ¿Quién es el que está siendo orgulloso aquí? No es el niño con el sueño, sino el hermano mayor. Y esto es lo que necesito que entiendas. La gente a menudo malinterpreta la confianza en Dios con la soberbia. David estaba simplemente confiado en Dios. No estaba confiado en sí mismo. Él no dijo, yo puedo hacer esto. Él dijo, el Señor puede hacer esto. Él no dijo, yo soy grande. Él dijo, el Señor es grande. Y muchas veces la gente no entiende. Y cuando empiezas a hablar sobre, tengo confianza porque Dios va a ayudarme, y piensas que estás siendo presuntuoso, que estás siendo arrogante, y empiezan a cuestionar tus motivaciones. Recuerdo cuando nuestra iglesia, Saddleback, compró este terreno hace varios años, 120 hectáreas, y estábamos en una comunidad donde la iglesia era mucho más pequeña en aquel momento. Esa iglesia comprará 120 hectáreas en el condado de Orange. Y alguien comentó, ¿quién se cree en esas personas que son? Y recuerdo haberle dicho a nuestra gente, amigos, es la pregunta equivocada. No se trata de quién creemos que somos. Sabemos que somos personas normales. La pregunta es, ¿quién creemos que es Dios? Que el tamaño de tu Dios determine el tamaño de tus metas. Si tienes un Dios grande, necesitas un gran sueño para tu vida. Si tienes un pequeño sueño, tienes un pequeño Dios. Y es un insulto para Dios no tener el sueño que Él tiene para tu vida, porque te falta confianza. Gran Dios, gran sueño. Ahora escucha esto. Cuando Dios te da un sueño, y te da un sueño para hacer algo que otros se avergüenzan de hacer, o se abochornan de hacer, o tienen miedo de intentarlo, si Él te da un sueño, y otra gente a tu alrededor tiene miedo de intentarlo, te lo garantizo, vas a ser malentendido, serás acusado injustamente y serás difamado. Y eso será una barrera para algunos de ustedes. Es como un gigante decir, no puedo soportar esa desaprobación. Y te perderás lo mejor de Dios debido a eso, porque estás escogiendo la aprobación de la gente sobre la aprobación de Dios. Por cierto, David hizo la pregunta, ¿cuál es la recompensa por matar a Goliat? Él sigue preguntando hasta saber la respuesta. ¿Sabes lo que dice la Biblia que era la recompensa? 3 cosas. El rey te daría mucha riqueza si matabas a Goliat. Número 2, ibas a casarte con la hija del rey. Y número 3, esto es lo mejor de todo, estabas exento de pagar impuestos por el resto de tu vida. Sabes, yo hubiera ido a buscar a Goliat solo por esa. ¿Está bien? No tienes que pagar impuestos por el resto de tu vida si matas a Goliat. Eso me gusta. Ahora, hubo un cuarto cazador de sueños que David tuvo que enfrentar. Estaba la duda, estaban la demora, estaba el desánimo, estaba la desaprobación. Y el cuarto cazador de sueños que él tuvo que enfrentar antes de enfrentar a Goliat fue la duda. Y eso es que la gente dudaba que pudiera hacerlo. Tengo la capacidad para esta tarea. En este caso, el rey, que era el experto en pelea, no creía que David pudiera hacerlo. Él dudaba de las habilidades de David. Ahora, el rey Saúl escuchó sobre David. Ahí estaba este chico que dijo, yo voy a enfrentarme con este hombre, no porque yo piense ser grande, sino porque sirvo a un Dios grande. Y este hombre está insultando a Dios. Así que el rey Saúl pidió que trajeran a David ante él. Y David le dijo, yo iré a pelear con él.
Y como Malcolm explicó, el rey le dijo, bien, aquí está mi armadura. Esta historia está en los versos 32 y 33 y dice esto. No te preocupes por este filisteo, le dijo David a Saúl. Yo iré a pelear contra él. No seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra este filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho. Y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Eso es suficiente para hacer que dudes de ti mismo. Cuando tienes a alguien que ha ido a la guerra durante toda su vida, un soldado profesional, y te dice, hijo, no puedes hacerlo. Eso puede hacer que dudes. Pero déjame decirte esto. La sabiduría convencional no solo no está bien a menudo. Los expertos a menudo están equivocados. Los expertos a menudo están equivocados. Recuerdo cuando estuve en Texas, en el área de Dallas-Fort Worth, y yo sentí fuertemente que Dios me había dado un sueño de mudarme al sur de California, a esta área, para iniciar una iglesia. Yo no tenía dinero, no tenía miembros, no tenía edificio, no tenía apoyo, y nunca había sido un pastor. Y recuerdo haber llamado a un hombre que era un experto en iniciar nuevas iglesias en Texas. Su nombre era Gene. Y le dije, esta es mi visión. Voy a tomar a mi esposa y a mi pequeña hija Amy de tan solo 4 meses y vamos a mudarnos al sur de California para iniciar una iglesia sin dinero, sin miembros, sin edificio y sin apoyo. Le dije, ¿qué es lo que piensas? Y este hombre, el experto, me dijo, esa es la peor idea que haya escuchado en mi vida. Me dijo, Rick, si haces eso, no volveremos a escuchar de ti. 20 años más tarde me escribió para decirme, ese fue el peor consejo que yo haya dado en mi vida. Los expertos a menudo están equivocados. Recuerdo cuando escribí Una vida con propósito. Y recibí una carta del editor diciendo, nadie querrá leer un libro de 40 capítulos. Yo enmarqué esa carta, porque como saben, se convirtió en el libro más vendido de la historia americana. Los expertos a menudo están equivocados. Debes hacer lo que debes hacer en fe y avanzar en contra de la demora y el desánimo y avanzar en contra de la desaprobación de los demás y avanzar en contra de las dudas que tengas. Nunca olvidaré ver a mi esposa a los ojos y decirle en Texas, cariño, yo creo que Dios nos está llamando para ir al sur de California y empezar una iglesia sin dinero, sin miembros, sin edificio y sin apoyo. Y nunca he sido un pastor. ¿Qué es lo que piensas? Y nunca olvidaré lo que dijo mi esposa. Dijo, bien, estoy muy asustada, pero yo creo en Dios. Y yo creo en ti. Así que vamos por ello. A menudo me pregunto, ¿cómo hubiera sido diferente la historia si mi esposa hubiera dicho que no? ¿Cómo habría sido diferente la historia si le hubiera faltado fe a mi esposa? Muchos miles de personas no estarían de camino al cielo. No habría una iglesia Saddleback. No habría una vida con propósito. No habría miles de iglesias más bendecidas. No tienes idea de cuánto tu incredulidad puede afectar la historia. Debes avanzar en contra de tu duda. David dijo, yo pelearé. Y él dijo, no hay forma en que puedas lograrlo. Pero él fue y lo hizo. Así que, ¿cómo derrotas a los gigantes en tu vida que te alejan de lo mejor? Que te alejan de ser la mujer que Dios quiere que seas, el hombre que Dios quiere que seas. ¿Cómo derrotas los gigantes de la demora y el desánimo, la desaprobación y la duda? Debes hacer lo que hizo David. Rápidamente escribe esto. Estas son 4 cosas que hizo David. Número 1. Recuerdo cómo Dios me ayudó en el pasado. Yo recuerdo, traigo a memoria cómo me ha ayudado Dios en el pasado. Y eso me anima, eso me da confianza. Cuando yo reclamo y recolecto, Dios me ha ayudado en el pasado. Recuerdo la vez en que pensé, no podré salir de esta, pero salí. Y recuerdo aquel desastre del que pensé que no saldría, pero salí. Y recuerdo cuando pensé, estoy solo, pero no lo estaba.
Y recuerdo cómo Dios me ayudó de formas pequeñas en el pasado. Y pienso, ciertamente, Él me ayudará en grandes formas en el futuro. Porque la Biblia dice que Dios nunca cambia. Dios no es de los que un día te quiere y el siguiente día no te quiere. Dios dice, yo soy consistente y si te he ayudado en el pasado, Él te ayudará en el futuro. Así que debes recordar cómo Dios te ha ayudado en pequeñas cosas. Y luego tú sabes que Dios te ayudará en cosas grandes. Esto es lo que hizo David. En los versos 36 y 37, David dice, así, protegiendo a sus ovejas, maté a un león y un oso. El Señor me salvó del león y del oso, y también me salvará de este filisteo. Eso, amigos, es confianza. Recuerdo cómo Dios me ha ayudado en el pasado. Número 2. Lo segundo que hago y que hizo David es, uso las herramientas que Dios me ha dado. Uso las herramientas que Dios me ha dado. No espero por algo que todavía no tengo para empezar. Simplemente empiezo con el sueño, con lo que tengo ahora. Hago lo mejor que puedo con lo que tengo para Jesucristo ahora. Y no espero a las condiciones perfectas. Simplemente empiezo ahora. Ahora te diré esto, que cuando tienes un sueño y te decides a seguirlo, algunos van a menospreciarlo, van a degradarlo, van a desmoralizarlo, van a irrespetarlo y tratarán de desanimarte. Pero hay otro grupo que es igual de malicioso y te dicen, sí, ve tras tu sueño, pero hazlo a mi manera. Y querrán enseñarte cómo hacerlo. Y querrán que lo hagas a su manera, pero esa no es la manera en que Dios quiere que lo hagas. Él quiere que lo hagas de una manera diferente. Y tratarán de lograr que tú uses su armadura. Esto es lo que ocurrió. Mira el siguiente versículo. Saúl dijo, ve a pelear con ese hombre. Voy a darte mi armadura. Así que Saúl vistió a David con su propia ropa. ¿Puedes imaginarte lo ridículo que se veía? Saúl era un hombre adulto, grande, y David era solo un joven. Se puso la armadura y tal vez ni se le veía en las manos. Y era pesada y no le quedaba. Saúl vistió a David con su propia ropa, pero David le dijo, no puedo pelear con tanta cosa, no estoy acostumbrado. Así que se lo quitó, puso 5 piedras en su bolsa de pastor, tomó su onda y salió a enfrentar al filisteo. Peleó con lo que sabía pelear. Otra gente tratará de hacer que lo hagas a su manera. No lo hagas. No lo hagas. Hazlo de la forma en que Dios te diseñó para hacerlo. Dios no quiere que seas una copia o un clon de alguien más. Él quiere que seas tú. Así que muchas veces veo a personas cayendo en negocios por lo que yo llamo el síndrome de la armadura de Saúl. Y empiezas a intentar hacerlo como lo hizo aquel hombre en la calle. Tú no eres ese hombre en la calle. Dios quiere hacerlo de forma original en tu vida. Y no esperas por algo que no tienes. Mira el versículo en la pantalla, Eclesiastés 11:4. Si esperas condiciones perfectas, nunca realizarás nada. ¿Cuántos están de acuerdo con ese verso? ¿Alguien quiere dar un testimonio? Sí. Si esperas las condiciones perfectas, porque no hay condiciones perfectas, solo debes empezar con tu sueño ahora. Y mientras estamos concluyendo estos 50 días de transformación, mi gran petición para ti no es detente aquí, sino empieza aquí. Que este sea el trampolín para el resto de tu vida. Número 3. Lo tercero que debes hacer para alcanzar tu sueño es ignoro los que derrumban los sueños. Debes ignorar los que derrumban los sueños. Es exactamente lo que hizo David. Lo que me parece interesante es que durante toda la historia de David enfrentando a Goliat, ni una sola persona animó a David. Él no recibió ánimo de su padre, él no recibió ánimo de su madre, él no recibió ánimo de sus hermanos, él no recibió ánimo del ejército, él no recibió ánimo del rey, no recibió nada de ánimo de ninguna persona. Simplemente actuó por el sueño que Dios le había dado. Así que, ¿qué es lo que hizo? Mire este verso, 1 de Samuel 30, verso 6. David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo, pero cobró ánimo y puso su confianza, léelo conmigo, en el Señor. Encierra eso. David cobró ánimo y puso su confianza en el Señor. Si quieres alcanzar tus sueños, tú tendrás que aprender cómo poner tu confianza en el Señor. No puedes poner tu confianza en otra persona. No puedes poner tu confianza en alguien más. El gobierno no va a ayudarte. Tendrás que aprender cómo poner tu confianza en el Señor.
Ahora, esto es mucho más que solamente tener una actitud mental positiva. Oh, no, es mucho más que el pensamiento positivo. Amén. No estoy hablando mal del pensamiento positivo, me gusta. Es mejor que el pensamiento negativo. Y si debes escoger entre positivo y negativo, escoge el positivo. Pero hay muchos problemas en la vida que el pensamiento positivo nunca podrá resolver. Necesitas algo mejor que el pensamiento positivo. Necesitas fe, necesitas a Dios. Algunos problemas son tan profundos y tan intensos que todo el pensamiento positivo en el mundo no hará la diferencia. Cuando tienes a un hijo que lucha con una enfermedad mental durante 27 años y ves la tortura en su mente y nada puede resolverlo, necesitas algo más que el sol también saldrá mañana, que tengas un buen día. Necesitas a Dios. Necesitas una profunda y permanente fe en la justicia y el amor, en la protección de un Dios que nunca dejará de amarte. Eso es mucho más profundo que el pensamiento positivo. Necesitas fe. Número 4. Lo cuarto que hizo David es el factor fe y es esto. Espero que Dios me ayude para su gloria. Espero que Dios me ayude a cumplir mi sueño para su gloria. Dios dice, voy a hacerlo para que la gente sepa que soy Dios. En los versos 45 al 47, esto es lo que dice David cuando salió corriendo hacia Goliat. Me encanta esto. David le respondió al filisteo, tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales. Hoy el Señor te conquistará, no yo. Hoy el Señor te conquistará, Goliat, y todo el mundo sabrá que hay un Dios. Y todos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor, y los entregará a ustedes en nuestras manos. No hay casi nada que Dios no hará por una persona con este tipo de fe. Casi nada que Dios no hará por la persona que dice, el nombre de Dios está en riesgo aquí. La reputación de Dios está en juego. Hoy el Señor te conquistará. Esta es su batalla. Cuando sabes que es su batalla, Él la pelea. La razón por la que estás cansado es porque intentas pelear la batalla. Relájate. Deja que Dios pelee su batalla. El Señor te entregará en nuestras manos. Hay muchas cosas que Dios quiere darte, pero que Él las da por fe. Ahora escucha. Dios no responde a las porquejas. Dios no responde a los reclamos. Dios no responde a que estés quejándote de tu situación. Dios responde a la fe. Cuando mis hijos estaban pequeños y venían a mí con un problema y me decían, papi, yo sé que tú podrás manejarlo. ¿No crees que yo me aseguraría de que así fuera? Porque mi reputación estaba en juego. Papi, confío en ti y sé que puedes hacerlo. Voy a asegurarme de que eso se haga. ¿Has confiado así en Dios? Déjame preguntarte, ¿qué estás esperando que Dios haga en tu vida? La Biblia dice, de acuerdo a tu fe te será hecho. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia dice, lo que no es fe es pecado. Todo lo que Dios hace en, por y a través de ti, lo hace porque confías en Él. Y si no lo haces, es porque no confías en Él. David dice, vengo ante ti, Goliat, porque yo sé que Dios me dará esta victoria, no yo. Es su batalla. Y Él le demostrará al mundo que hay un Dios dándome esta victoria. Cuando yo era joven, hice esta clase de compromiso. Me puse sobre mis rodillas en las montañas del norte de California y dije, Dios, yo no lo entiendo todo. Pero con todo mi entendimiento voy a confiar en ti por el resto de mi vida. Y ya sea que lo entienda o no, haré todo lo que me pidas que haga, donde sea, cuando sea y como sea. Y qué gran aventura ha sido mi vida. No hubiera podido imaginar las cosas que he experimentado en mi vida simplemente porque dije, Dios, soy un pequeño niño con una onda que creció en un pueblo con menos de 500 personas. Y Dios dijo,
voy a usarte no porque seas el más inteligente. Voy a usarte porque confías en mí. Y esa es mi elección. Y es tu elección. Tú puedes escoger cuánto confiar en Dios. Tú no escogiste tu inteligencia, ni escogiste tu raza. Tú no escogiste tu género, no escogiste tu talento, pero puedes escoger cuánto confías en Dios. Y si confías en Él te ayudará con los gigantes de la demora, el desánimo, la desaprobación y la duda, y caerán a tu lado y podrás ver tus sueños volverse realidad. Vamos a orar. Voy a hacer una oración y te invito a que hagas esta oración conmigo. En tu mente, di, querido Dios. Puedes decir esto en silencio en tu mente, querido Dios, yo quiero tener tu sueño en mi vida. Quiero ser quien tú quieres que sea. Quiero hacer lo que quieres que haga. Quiero realizar el sueño que tú me creaste para realizar. Quiero alcanzar el propósito para el que fui creado para alcanzar. Yo no quiero mi sueño para mi vida, quiero tu sueño. Y Dios, cuando estoy aterrorizado por la desaprobación de los demás, las dudas en mi corazón, el desánimo de todos a mi alrededor y la demora, ayúdame a hacer lo que hizo David. Dios, ayúdame a recordar cómo me has ayudado en el pasado. Y lo harás nuevamente en formas más grandes si confío en ti. Ayúdame a no esperar las condiciones perfectas, sino a usar las herramientas que me has dado. Tal vez no tenga mucho, pero mi pequeña onda en tus manos puede hacer grandes cosas. Ayúdame a ignorar a los que derrumban sueños y a otras personas que dicen que no se puede hacer. Enséñame cómo confiar en el Señor para encontrar mi confianza en ti. Y Dios, quiero esperar que tú me ayudes a lograr lo que quieras que logre para tu gloria. Gracias porque es tu batalla y no la mía. Gracias porque traerás honor a tu propio nombre y porque quieres usarme a mí. Y voy a confiar en ti y voy a esperar que obres en mi vida. Y hago esta oración en el nombre de Jesús. Amén.